Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Mucha gente huía, pero se entiende que se debe al coronavirus, ¿no? Esa huida rauda, veloz. Mucha gente tiene miedo, se ha creado el pánico y en cierto modo eso es lo que ha hecho que los supermercados y que los centros de abastecimiento pues estén como están, estamos hablando de que estamos bajo el signo del coronavirus, señor. Ese virus que empezó por allá por China y que ya se ha expandido por todo el mundo. Anda prácticamente por todo el mundo y no quedará títere sin cabeza, como decían nuestros abuelos. No quedará títere con cabeza. Sí, señor. Todo el mundo estará y está siendo afectado en un caso ya por el coronavirus, en otro por las consecuencias del coronavirus, que tendrá consecuencias y está teniendo ya consecuencias económicas. En el día de hoy el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, se dirigirá a todo el país. Tendrá la oportunidad de oír esta noche las medidas que va a adoptar el gobierno dominicano frente a esta epidemia o pandemia, como usted le quiera llamar. Pandemia porque es en todo el mundo que está presente, pan quiere decir todo, y epidemia porque también es en el caso de cada país, es epidémico, es local, ¿no? Para que sepamos bien de qué se trata. Todos estamos convocados, por lo tanto, a mantener la distancia, a estar lejos de los grupos. En Italia, sobre todo la juventud portadora del virus, fue la que parece esparció, sobre todo en la parte norte de Italia, que fue donde se detectó la mayor cantidad de casos al comienzo, ¿no? La juventud no hizo caso a las advertencias, se fue a parrandear, se fue a pachanguear y resulta que ya los que estaban contaminados, pero que no se daban cuenta porque estaban en el momento de la incubación del virus, ellos estaban esparciendo el bicho como dicen los españoles. Ellos estaban ya expandiendo esto, llevándolo de aquí para allá y de allá para acá, y el resultado es que cuando se tomaron las medidas drásticas que se tomaron, ya era tarde, ya el contagio había afectado a centenares y luego a miles, Nosotros estamos pues convocados también a tomar las medidas que hay que tomar. Mucha gente entiende que debimos haberlas tomado ya. Que no, sí, por eso son partidarios de que no se hubieran celebrado las elecciones, de todas esas cosas, porque aquí hay gente de todos los tipos. Y en los medios de comunicación hay unos señores que pontifican que aquello hay que verlo. Aquello hay que verlo porque ellos son los que saben. Ellos son los que saben de todo. Y han contagiado a todo el mundo prácticamente, porque aquí ya todo el mundo sabe de todo. Nosotros sabemos de todo. Y entonces había que tomar las medidas, no cuando el presidente las va a decir esta noche, sino cuando ellos creen que debieron tomarse las medidas. Oiga usted en qué estamos. Y critican a todo el mundo, y que todos los gobiernos se han quemado, y que todos los gobiernos esto, y que todos los gobiernos aquello. Óigame, pero por Dios, ¿de qué están las organizaciones internacionales que están ahí trabajando con todo el mundo? ¿Para qué están esas organizaciones? Ellas son las que dirigen, ellas son las organizaciones internacionales que por suerte no están dirigidas por politiqueros, sino por verdaderos científicos.
Ellos son los que han tenido y deben tener la voz cantante en esto. Señor, y en el caso de la República Dominicana, se ha estado trabajando como lo manda el libro. El gobierno ha estado trabajando, y hay que repetirlo 1000 veces, como lo mandan la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en nuestro caso. Hemos estado aplicando el librito. Nadie dijo que aquí no iba a llegar el coronavirus nunca. Todos sabíamos que estábamos convocados, llamados a ver la epidemia aquí, a padecerla, en la cantidad que sea de dominicanos que van a ser afectados y afectadas. Ojalá que sea una cantidad mínima, que no sea una cantidad como la que se ha visto en otros lugares. Ojalá que no sea eso, y que tomemos las medidas de precaución que debemos tomar para evitar la proliferación del virus en la República Dominicana. El presidente dirá cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno dominicano a partir de esta noche, pero nos toca a todos llevar a cabo el trabajo de concienciación, de educación, de socialización, como se dice ahora también, de las medidas que están y que son recomendadas por las organizaciones internacionales sobre el tema. Es decir, la higienización de las manos, de nuestras manos continuamente, puesto que estamos poniendo las manos donde quiera podemos contaminarnos, porque al parecer y según los que manejan este tema, las manos son el principal lugar o a través del cual llega el coronavirus a nuestro cuerpo. Lo tenemos en las manos el virus porque hemos pasado la mano por tantos pasamanos por donde todo el mundo pone las manos, y en donde quiera, los periódicos, los celulares, todo, pues el virus sale de la boca de la gente y se queda ahí aposentado en cualquier lugar, y si usted puso la mano ahí, pues entonces ya está en sus manos el virus. Y cuando hablamos del virus estamos hablando de millones de partículas, no estamos hablando de una o de dos o de 10, estamos hablando de materia demasiado pequeña que apenas se ve con microscopios electrónicos, aparatos muy, muy sofisticados. De modo que asearse las manos es una de las primeras medidas que debemos tomar todos para intentar evitar el coronavirus o por lo menos limitar la expansión de este virus. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, ha estado reunido con los colegios privados porque las medidas que se van a tomar no pueden ser nada más para el público, es para todos, dijeron todos y todas, para todos, absolutamente los centros educativos del país. Se tomarán medidas, se tomarán decisiones, y lo mejor que podemos hacer es limitar las aglomeraciones, al menos por el periodo crítico que es de unos 14 días, 14 a 15 días. Ese es el periodo crítico, periodo en el cual el coronavirus y sus síntomas hacen su pico, es decir, su momento crítico, su momento destacado, ¿no? de afectados. En la República Dominicana hemos tomado las medidas que había que tomar, hemos cerrado los puertos, y los aeropuertos pues tenemos vuelos muy limitados,
no estamos recibiendo vuelos desde Europa, no estamos recibiendo vuelos desde China, desde, en fin, desde Asia, desde Irán. No estamos recibiendo vuelos prácticamente más que desde Estados Unidos. Y ya usted sabe, Estados Unidos, pues estamos hablando de que hay una diáspora allí, una emigración que debe andar por los 2 millones de dominicanos, que es como si fuera un vecindario nuestro. Nueva York es prácticamente un vecindario de la República Dominicana y desde luego es imposible prácticamente cerrar ese tránsito y también es imposible impedir que alguna gente asintomática haya entrado ya al país. En este caso, pues, para las personas que presenten ya los síntomas del coronavirus o tengan presunción de que ha viajado a Estados Unidos, ha estado en contacto con gente afectada, pues entonces están las líneas de información del Ministerio de Salud Pública, que ustedes tienen ahí en nuestra pantalla. Ahí está la línea de información de salud pública, asterisco 462, ¿verdad? Sí, señor. Asterisco 462. Usted coge su teléfono, va a la tecla que tiene el asterisco y da 462 y ahí está. Ahí está, busque la información que necesite para estos fines, ¿no? La información. Tenemos los centros de aislamiento en el Hospital Ramón de Lara. Centros de aislamiento establecidos en el Hospital Ramón de Lara de las Fuerzas Armadas. Tenemos centros de aislamiento también en el Marcelino Vélez. El Marcelino Vélez de aquí, de Santo Domingo, en el Moscoso Puello, también, en fin, tenemos varias salas de aislamiento, pero lo mejor es que sea usted el que se aísle. Usted sabe que tiene coronavirus, que está afectado, que tiene los síntomas, pues aíslese. Aíslese usted mismo, aprendamos a aislarnos cuando tenemos que hacerlo. Aprendamos a aislarnos, evitemos el contacto con la demás gente por lo menos a una distancia de 2 metros. A una distancia de 2 metros que son efectivas. Uno expulsa partículas, gotículas, como dicen, gotitas. Y en esas gotitas que uno expulsa cuando habla, cuando estornuda, cuando tose, ahí es que va el virus. Y es efectivo a cuestión de 1,5 metros, 2 metros. Usted le entra por cualquier lugar, la nariz, la boca, los ojos. Esas son ventanas abiertas al coronavirus, que ya, como dije, empieza a afectar las economías del mundo, que va a costar muchos puestos de trabajo en Estados Unidos sobre todo, muchas carencias a la gente, porque en Estados Unidos, contrario a lo que ocurre aquí, la mayoría de la gente cobra por hora, no cobra por sueldo al mes, ¿no? Hay millones de estadounidenses que cobran por hora, para que usted lo sepa. La hora es por hora que le cobran. Y usted puede estar seguro que la empresa privada no va a pagar las horas que usted esté fuera de trabajo por causa del coronavirus. Ahí veremos, ahí se verá muchas cosas. Sí, señor. Nosotros, pues, también aquí tenemos nuestras propias dificultades con las aglomeraciones en nuestros barrios. Tenemos barrios muy aglomerados, de ahí la importancia
la importancia de decisiones como la que tomó el presidente de la República cuando desalojó la vieja Barquita. Cuando desalojó la vieja Barquita, porque ahí la gente vivía casi una encima del otro. Ahí vivía la gente casi una encima del otro. Imagínese usted en una aglomeración semejante, cómo se expandirá o se esparcirá este virus. De manera que habrá que tomar medidas especiales en esos lugares, donde hay grandes concentraciones dominicanas, de dominicanos y dominicanas. Sí, señor. Estaremos pendientes del discurso del presidente de la República esta noche a las 8 de la noche, porque serán tomadas medidas de diferentes naturalezas. Medidas que tendrán que ver con el funcionamiento de los centros educativos, medidas que tendrán que ver con el funcionamiento de los espacios de trabajo, medidas que tendrán que ver con la economía de la República Dominicana, la economía del país también, medidas económicas que nos incumben a todos, nos incumben, nos competen, nos atañen a todos y a todas en nuestro país. Eso va a poner en conocimiento esta noche el presidente Danilo Medina. El gobierno nuestro, hasta ahora nuestro país ha tenido un comportamiento ejemplar en el manejo de este virus. Tenemos alrededor de 20, 21 casos conocidos, comprobados, detectados. Nosotros tenemos que saber que un caso de cualquier enfermedad solo se certifica que es esa enfermedad cuando la ciencia, mediante los mecanismos de laboratorio que se conocen, determina que es eso. Por eso el gobierno ha dicho la cantidad de casos que han sido confirmados por los laboratorios. La cantidad de casos que ha sido confirmada en los laboratorios de coronavirus, eso es lo que se ha informado a la población. No hay, como dicen algunos chismosos, algunas lenguas largas que andan por ahí, no hay ocultamiento de datos, absolutamente. El gobierno no tiene ningún interés en ocultar la realidad del coronavirus en la República Dominicana. No habíamos tenido propagación comunitaria del virus, es decir, la que se da de manera natural, de manera espontánea en los lugares por los que la gente camina y trabaja y circula. No hemos tenido, pero es probable que eso haya variado en las últimas horas o varíe dentro de unas cuantas horas. Y tan pronto comienza el contagio por la vía comunitaria, pues bueno, ahí es que comienza. O mejor dicho, ahí comienza a elevarse la curva de la cantidad de casos que se detectan en la población. La curva que toma unos 14, 15 días hasta llegar a su pico y de ahí volver entonces a declinar, que es el comportamiento normal de estos virus. Nosotros recordamos el de la chikungunya, recordamos el virus del Zika, que llegaron y en su momento pues hicieron y dejaron las secuelas y las consecuencias que iban a dejar. Comenzaron y llegaron a un pico y bueno, luego empezaron a declinar. Es el comportamiento típico de las enfermedades, de estas enfermedades virales, que llegan y cobran lo que van a cobrar rápido, cantidad
X de personas, dependiendo de cómo estemos preparados. Es decir, de cómo esté nuestro organismo, reaccionará al virus. Los más viejitos son los más afectados porque tienen el sistema inmune, su sistema inmunológico está muy comprometido y por lo tanto, sobre todo si han sido fumadores, si tienen problemas pulmonares ya, patologías pulmonares que deterioran su respuesta, ¿no? Y porque el virus ataca sobre todo, al parecer, y no al parecer, sino que en primera instancia va a atacar a los órganos respiratorios. Ahí es donde él da la carpeta que da, como decimos los dominicanos. A prepararnos todos para lo que nos llega y esta noche a escuchar al presidente Danilo Medina, que hablará a las 8 de la noche para decir cuáles son las medidas que tomará el gobierno en lo referente a el manejo de esta nueva epidemia. Diga usted, don Sergio Pérez Amaro. Realmente ha sido siempre la lucha de la humanidad una batalla constante contra la muerte o por prolongar la vida. Es vida contra muerte y en esa batalla hemos tenido esos enemigos microscópicos, ese micromundo que son los virus, las bacterias, que siempre han sido un peligro para la humanidad. Y en ese batallar constante siempre se ha vivido. Lo que pasa es que el avance de la ciencia y la tecnología provocó que por un momento nosotros nos creyéramos superiores. El Homo Deus, como dice un libro de Yuval Noah Harari, el hombre Dios. O sea, pasamos de ser el Homo sapiens, el hombre que sabe, al hombre Dios por el manejo de la tecnología. Y la naturaleza nos recuerda lo vulnerable que somos, aún con el desarrollo tecnológico, frente a esa misma esencia del universo, que es natural. La biología viene y nos recuerda, ustedes no son Dios, ustedes son frágiles y la tecnología que tienen no puede servir para evitar las consecuencias que ha tenido el planeta. Y lo digo porque de una u otra manera hemos vuelto para atrás en algunas cosas básicas. Para atrás en el sentido no del progreso, sino de las defensas y los usos y costumbres que el ser humano tuvo antes de sentirse tan seguro frente a las enfermedades. Era normal andar con pañuelos, era normal una serie de normas, de un contacto social en un momento limitado, cuando había la peste negra y ese tipo de cosas, y hemos vuelto en cierto sentido a esas costumbres que la humanidad ha tenido como mecanismo de defenderse. Y quería retomar por ahí, porque un elemento básico es la solidaridad del ser humano en momentos de catástrofe y desgracia. Y este es un momento que no puede ser sacado de contexto ni puede ser utilizado de manera politiquera por nadie. Y lo digo por algunos comentarios de líderes políticos que en vez de aportar propositivamente algo que nos afecta a todos al margen de la bandería, porque el coronavirus no le dice a usted si usted es del PLD, del PRM, de Fuerza del Pueblo, de cualquier partido, o si usted es apolítico. Es una cuestión que nos toca a todos los que somos seres humanos y estamos vivos. Entonces, en este momento yo creo que le toca a todo el liderazgo nacional ponerse a la altura de las circunstancias y dejar de estar queriendo sacarle ventaja a la situación que pasa. Esta es una situación que nos llama a buscar nuestra esencia de ser humano, a entender nuestra fragilidad y entender la necesidad de una convivencia y una cooperación. Esa cooperación comienza, por ejemplo, con tomar las medidas de higiene en su casa, con usted escuchar las autoridades, con colaborar con lo que dicen las autoridades. Si se dice que hay una restricción en un lugar, usted tiene que asumirlo. Si se le dice quédese en cuarentena, usted tiene que quedarse en cuarentena. Si se le dice vamos a evitar contactos masivos, usted lo hace. Vamos a andar lavándonos las manos, vamos a lavarnos las manos. Entonces ese tipo de cosas es lo que hay que hacer. Atrás de mi casa, por ejemplo, Villa Claudia, un sector que está atrás, se detectó un caso con una señora que vino de España. Usted está y el sector atrás... en peligro este hombre. Sí,
el sector de atrás de mi casa Está picando cerca. me picó cerca. Usted no debió Pero venir hoy para acá, ¿verdad, Nin? Y menos teniendo a Nin aquí. Pero bueno, está bien. Lo primero que A hizo Nin y a mí. lo primero que hizo Villa Claudia fue, bueno, pero a Guillermo sí, a lo mejor Guillermo le conviene que le dé eso. Resulta que lo primero que hizo ese sector fue ellos hacer una cuarentena voluntaria, prohibieron el paso por esa calle que está atrás, de la Colombia a la Duarte se cruza, ellos como junta de vecinos lo prohibieron el uso de las áreas comunes y llamaron y concientizaron, le comunicaron a la junta de vecinos de mi sector. Pero usted se salió de la cuarentena entonces. No, es que yo no soy de Villa Claudia, yo estoy al bueno. lado. Ah, bueno. Bueno, aclare bien porque... No me diga que le va a dar pánico. Bueno, el tema es básicamente ese, cómo nosotros tomamos medidas, y yo saludo esa medida que tomó ese residencial, por ejemplo, los deliveries de ahí tomaron, los que van al colmado, que pasan el botellón de agua y todo eso, Claro. comenzaron ya con medidas de que no se van a utilizar lo de esa zona y los que van a andar con su protector, se le va a pasar cloro cuando llegue a una de las casas el agua que se lleva. Entonces ese tipo de medidas que no son tampoco una cuestión extrema, sino que si en el sector ya hubo un caso, 2 casos en esa misma casa de contagio, como usan el mismo delivery, vamos a no invitar gente, como dijo esa junta de vecinos, a no usar los espacios comunes y tomar medidas de precaución para evitar una mayor propagación. Sobre todo que los virus, y eso es bueno que lo veamos de manera estadística y matemática, exponencialmente crecen. Prácticamente se pueden duplicar. En el caso de este virus tiene 3 características que lo hacen muy peligroso. Primero, y triplicar, y cuadruplicar y quintuplicar. No, lo que pasa es que la duplicación constante, que eso es lo que hace que sea exponencial, en primero es bajita. Por ejemplo, un mes algo creciendo a nivel de 1 por día, se puede volver algo insignificante en principio, pero cuando usted va para los 2 meses, es un número abismalmente grande. Porque una duplicación, después que pasa de 11 veces duplicándose cualquier cosa, ya comienza a ser grande. Entonces, en el caso del coronavirus, tenemos el tema siguiente. Su letalidad es bajísima, o sea, la cantidad de muertos es baja relativamente, pero tiene 3 características muy peligrosas. Su capacidad de contagio, se contagia de manera rápida. Segunda característica, es asintomático en los primeros 5 días. Y tercera característica, no es conocido, por lo cual al no ser conocido, nosotros no tenemos los mecanismos ni siquiera biológicos, ni mucho menos científicos y tecnológicos para hacerle frente. Entonces, no tomar las medidas que está diciendo el Ministerio de Salud Pública, que es la única voz competente, porque ojo, lo peor que podemos hacer es caer en el pánico y en el caos. Hay gente, por ejemplo, que a esos vecinos que yo le dije, le tiraron una foto a la casa y la subieron a la red. Y usted no puede hacer eso porque usted está estigmatizando a una persona, sobre todo cuando ellos mismos se ponen en cuarentena. Entonces hay que manejarlo con prudencia desde los medios de comunicación sobre todo y del liderazgo político. Aún sea de oposición, no puede estar llamando al caos para sacarle beneficio, ni puede hacer una descalificación del Ministerio de Salud Pública para sacarle un beneficio particular. ¿Por qué? Porque está dañando el bienestar general, el bienestar colectivo general, y eso está por encima de todos. Eso está por encima de todo, porque al final lo que nos une, lo que nos define a nosotros es nuestra condición de ser humano. Entonces esas 3 características, contagio, asintomatología y desconocimiento, hacen que este virus sea muy peligroso y pueda hacer colapsar cualquier sistema si no se toman las medidas. Eso lo dijo Angela Merkel. Ella dijo en Alemania el 70% de los alemanes puede estar vinculado si no tomamos estas medidas drásticas. Y Europa, fíjense cómo se convirtió en el epicentro de la enfermedad, desplazando a China, precisamente porque no se tomaron las medidas adecuadas en el momento adecuado. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender de esas experiencias y saber que es una calamidad global y que tenemos que verlo en un contexto global, ese tipo de cosas. La vida sigue, uno tiene que seguir contribuyendo en la medida de sus posibilidades, pero sabiendo que estamos en una situación diferente. Yo en mi vida nunca lo había visto, el profesor tampoco, aunque pueda decirme lo que sea de su edad, tal vez Guillermo, que es el mayor de acá, pero desde 1919 eso no se veía, una situación similar.
No, eso no. Hace mucho tiempo que no se presentaba algo como esto ya. La humanidad sí ha conocido Sí, históricamente la peste negra y todas muchísimas esas cosas, enfermedades. la peste Aquí en como le la llamaron. Hispaniola, los españoles Claro, trajeron, por claro. ejemplo, cuando vinieron enfermedades a República Dominicana que eran completamente desconocidas Que no para era los indígenas. República Dominicana, era la isla. La isla, yo digo, cuando digo República Dominicana A podría la decir isla, Quiqueya o podría a decir la Haití. isla. Lo que pasa es que si digo la isla de Haití, que era como le llamaban, mucha gente se va a ofender. El Ajá, nombre más común no de me la isla era diga. Haití en ese momento. Lo que Bueno, pasa es que a la gente le molesta. mire, aparte de ese número, 400, asterisco 462, que estará disponible 24 horas los 7 días, como ya les dije, ahí está, asterisco 462, disponible 24 horas los 7 días, para orientar a la ciudadanía. Repito que hasta ahora o hasta ayer la República Dominicana tenía confirmados unos 21 casos de coronavirus. Era lo que tenía confirmado, 21 casos confirmados del coronavirus hasta ayer, pero desde luego el Ministerio de Salud Pública informó que estaba ayer a la espera de 25 pruebas de pacientes para descartar o determinar si tienen coronavirus. Estaban esperando ayer los resultados de 25 pruebas de igual número de pacientes que podrían estar infectados de coronavirus. O sea que de repente de 21 casos podríamos estar pasando A 46. a 40 y pico, o a 30 y pico, o sea, así es que va la cosa y se va incrementando la cantidad de afectados. Lo ideal es que la cantidad de afectados avance de manera lenta, porque la crisis del sistema de salud sobreviene cuando cuando esto se va de control Simultáneo. y la cantidad de casos pues se presenta de golpe prácticamente, como ocurrió en algunos lugares, en Wuhan, en China, por ejemplo, el primer lugar afectado por esto, y como ha ocurrido en varios lugares de Europa, como el caso de Italia, que es el caso más sonado. Mira, aquí tengo una tabla de cómo sería una duplicación exponencial diaria si no se producen aislamientos. El primer día habría el día 0, si imaginamos que hay 20 personas solamente, partimos de 20, Nuestro. o sea, con 20 Tenemos personas, 21 afectados ahora mismo. Estaríamos hablando de que si se duplica diariamente, en 30 días tendríamos 20.480 casos de infectados. En 30 días. Entonces, si se duplicara duplica diariamente. diariamente. Sí, claro. Y en 57 días ya tendríamos 10 millones de contagiados. En 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? demasiado Es rápido. demasiado alto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar las medidas y llevarse a lo que dice el gobierno. Hay una ventaja y es que ahora mismo son esos 20 casos, que es lo que tenemos, pueden ser más o menos aislados. Si es aislado y no están diseminados por todos los sitios, eso se reduce, no se duplica. Pero por eso hay que estar pendiente a las medidas que anuncia el Ministerio de Salud Pública. Claro, ¿no? Y el problema es que al afectar, al propagarse tan rápidamente, pues afecta, colapsa los sistemas de salud, la cantidad de médicos, etcétera. O sea, ese es el problema. Por esa razón, las medidas tan drásticas para que nosotros pues tomemos el control, seamos nosotros quienes tomemos el control de todo, ¿no? Y para eso tenemos a Kenia también. Que tome el control del café. Que tome aquí. el control del café Santo Domingo, que es indispensable. Y de las miradas de nuestros espectadores. Sí, claro que sí, claro. Que miran el café y miran a Kenia como lo sirve. Pues Kenia es una actriz. Sí. La gente del Café Santo Domingo se buscaron una actriz para repartir café. Gracias a Kenia y gracias al Café Santo Domingo, que es muy bueno desde luego.
estas bebidas calientes. Calientica. Calientica, ¿verdad, Kenia? Sí, ella dice que... Para evitar cualquier cosa, están recomendando bebidas calientes. Claro, porque como el virus se aposenta en la garganta en los primeros 3 días, 4 días, pues entonces es importante combatirlo desde ahí. Mire, yo quería hablar también, yo sé que es una situación de coronavirus, pero hay que también, ya que hablamos de eso, resaltar una efeméride histórica. Tiene que ver con Orlando Martínez. Un día como hoy fue el asesinato de Orlando Martínez, periodista, tenía una columna que se llamaba Microscopio, duras críticas al régimen de Balaguer, e inclusive hizo una crítica muy severa, como mencionaba Álvaro Albert, lo dijo hoy en un programa de radio, al profesor Juan Bosch, lo cual fue aprovechado por un sector oscuro al cual él había criticado por corrupción en el Estado, y se procedió al asesinato de Orlando Martínez. Lamentablemente, algo que uno tiene que seguir lamentando por la irresponsabilidad que han tenido históricamente líderes políticos en República Dominicana, el doctor Balaguer, lejos de tomar una actitud responsable para resolver el caso, lo que hizo fue en un libro llamado Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, dejar una página en blanco, diciendo que gente que por cuestiones biológicas le iban a suceder, cuando él muera iban a poner esa página en blanco. Y eso le demuestra a usted, cuando usted escucha gente hablando de democracia, que han simpatizado y fueron beneficiarios de regímenes que tenían ese tipo de práctica, cómo nosotros tenemos que seguir preservando la libertad y seguir preservando el fortalecimiento de nuestras instituciones. Si hay institucionalidad, no hay páginas en blanco. Si hay institucionalidad, están garantizados los derechos. Entonces, lo que tenemos que hacer es de ir consolidando la institucionalidad, y lo que no funciona bien, procurar que siga cambiando, no destruir lo que ya está, sino construir sobre esos derechos ya adquiridos con sangre como la de Orlando Martínez, una mejor democracia. Así mismo. Mire, el Ministerio de Agricultura ha dado información importante. Agricultura dice que tiene disponible, primero, que está garantizada la alimentación del pueblo dominicano, tenemos producción suficiente para hacer frente a las necesidades de todos los dominicanos y las dominicanas. O sea, la producción en el campo, la producción agrícola y pecuaria es suficiente, es de calidad para abastecer el 100%, decía el ministro Osmar Benítez, y que no hay por lo tanto que entrar en pánico, ni hay que estar abarrotando los colmados, los supermercados, los mercados a cada rato, porque usted lo que podría estar haciendo es contribuyendo a la expansión del virus ¿no? Entonces, hay, como lo dijeron las cadenas de supermercados la semana pasada, todas las cadenas de supermercados pues alertaron a la gente y le dijeron, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? No compra a lo loco, no compre con pánico. Claro, porque además se le va a dañar la comida en su casa. No, pero también otra cosa, yo lo viví en carne propia. Señores, no es una diarrea que está dando. Usted no tiene por qué acabarse el papel sanitario y llevarse un carrito lleno de papel sanitario como que se va a acabar. Porque cuando usted hace esa actitud agiotista, o sea, acaparadora de cosas, así vi una persona hace ya, cuando un comunicador comenzó de manera irresponsable a decir que ya aquí había, en el mes de diciembre, acabando de salir en China, y que él lo tenía, yo vi una señora que compró un carrito lleno, profesor, de cosas que eran innecesarias, de Lysol, por ejemplo. O sea, un desinfectante, una marca de desinfectante en spray. ¿Compró cuánto? Un carro lleno de Lysol. O sea, la gente tiene también que tener un poquito de cordura, porque si nos hacemos todos presas del pánico y comenzamos a acaparar productos, a ser agiotistas, a ser acaparadores de la mercancía, vamos a dejar al otro sin nada, incluyendo las mascarillas. La mascarilla es mejor para el que está enfermo. Haciendo negocio, entonces. No, hay algunos que hacen negocio. Hay algunos que lo hacen, pero hay otros que lo hacen por miedo y por especular, porque hay gente que no tiene eso. O sea, usted va a Novillar, por ejemplo, y se acabaron ayer los potes de plástico de agua. Hay agua suficiente y los dijeron. Así mismo los supermercados han dicho, miren, aquí hay una producción nacional que está garantizada.
Lo que no podemos es ser presa del pánico y comprar toda la carne del supermercado y usted llenarse un carrito del supermercado, porque primero va a descuadrar su presupuesto, eso es lo primero. Lo segundo, va a generar, si todo el mundo se lleva toda la carne, más de la que necesita, va a generar una crisis. Entonces, eso es lo que hay que evitarse, llamar a la cordura y entender que, gracias a Dios, nosotros tenemos una suficiencia alimentaria en República Dominicana, nuestro campo está provisto y gracias a Dios de esos productos hay formas de cómo uno suplirse y abastecerse, pero no nos volvamos locos. Además, mire, el ministro de Agricultura pues entregó una partida de 40,000 pollitos a los avicultores que fueron afectados precisamente por el brote del virus del Newcastle. A principios de año hubo un virus que afectó a 4 granjas por ahí. Una en Baní, 2 o 3 en Moca, por la provincia de María Trinidad Sánchez. Hubo 3 o 4 y se pusieron en cuarentena y se hizo lo que se hizo y se ha superado esa situación. Ahora a los avicultores que fueron afectados por ese brote del virus Newcastle, pues se les reponen sus pollitos, se les reponen sus 40,000 pollitos, se comienza por ahí y además son pollitos que tienen la primera vacuna contra el virus, Newcastle, que es algo que pasa con el virus el coronavirus, que no hay una vacuna contra el virus o sea, porque es un virus nuevo precisamente, es una mutación de esos virus que afectan las vías respiratorias, ¿no? Y no hay, al no haber una cura, al no haber un tratamiento, además contra los virus es difícil usted bregar porque no son bacterias, no va con los antibióticos. Los antibióticos no le hacen nada a ellos. Eso usted le tira antibiótico a un virus y es como pretender matar una bacteria con un tanque de guerra. Sabe que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y el cuerpo, nosotros no tenemos anticuerpos todavía porque es desconocido. Claro, porque es desconocido. Entonces esas 3 cosas que dije y que usted menciona ahí, contagio, asintomatología y ese desconocimiento, es lo que hace que tengamos que cuidarnos. Y vuelvo y repito, tenemos que escuchar a los voceros oficiales. Así mismo. Y destaca desde luego el ministro de Agricultura, pues las condiciones en las que está el país, las condiciones en las que está el pueblo dominicano para enfrentar cualquier situación que le sobrevenga, porque las visitas sorpresa del presidente de la República han sido el gran motor de la producción agrícola en el campo. No se extrañe usted que sean los votos del campo los que están salvando al Partido de la Liberación ahora mismo de la situación en que lo dejan las elecciones pasadas, prácticamente empatado con un partido que en la ciudad, tuvo un desempeño excepcional, por las razones que sean. Prácticamente están empatados los dos partidos, pero en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, gracias a los votos del campo, que dejan una situación como esta que está aquí, dejan una situación como esta que tenemos aquí, que probablemente ustedes tengan ahí también. Esto es el Caribe de hoy, que está en la falsa portada. ¿Quién toma esta gráfica? Mírenlo ahí. Esta es la situación. Esto al día de ayer a las 6 de la tarde, 16 de marzo a las 6 de la tarde. Ponga la gráfica completa para abajo. Exactamente, ahí es que está. Ahí está. Sí, señor. Esta es la gráfica del conteo de los votos al día de ayer a las 6 de la tarde, 16 de marzo. 42.48% PRM, 40.96% el PLD y sus aliados, ambos con sus aliados. La diferencia
de 1.52%. Esa es la diferencia, 1.52%. Y esa es una encuesta bastante representativa para los que hablan de encuestas. Y nos dieron la encuesta del 17-18 de febrero, que la publicaron, como la encuesta, la última, el último Mavisa Ivano en el desierto. Cuando la verdad es que, como lo decíamos, esa es la fotografía de un momento. Esta es otra fotografía, pero es una fotografía muy representativa. Entonces, la expresión del voto ¿Entiendes? en un momento Esta determinado, que es diferente. Claro, la expresión del voto, del voto de la gente, del voto del pueblo dominicano. Que quiero advertir sobre un hecho, y usted que es abogado también, pues, que le gusta hablar de estos temas. Hay gente que le quita valor al voto del campo, porque tuve ayer una conversación con una gente, por cierto, gente del pueblo, que uno los oye, y ignorantes de todo esto, aquí en la capital, ellos entienden que el mundo es la capital. Ellos entienden que el país es la capital, o es Santiago. No se aferran a Santiago, porque como en Santiago están en minoría, pero la capital es el mundo. Y resulta que la capital no es el mundo. Y la capital sacando no Villamella también. Y la capital no es el país, porque incluso en el mismo Gran Santo Domingo, el PLD ganó Santo Domingo Norte. Ganó Santo Domingo Norte. O sea, hay que tener cautela. Usted no puede despojar al voto del pueblo que está en el interior del país, el voto de los pueblos, el voto del campo, despojarlo de su valor. Ese voto tiene un valor intrínseco, que es el mismo que el de todo el mundo. Es el mismo valor, tiene el mismo valor que el de todo el mundo. Una persona, un voto, básicamente. Una persona es un voto, y es un voto que tiene el mismo valor, que tiene el mismo derecho y que tiene que ser respetado. Tiene que ser respetado. Y yo quiero también destacar la actuación del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido responsable, no un irresponsable como lo fue este señor de la oposición de aquí. Y yo lo digo con toda la boca llena, porque fue irresponsable en el torneo electoral del 2016, derrotado con más de 1 millón de votos, y fue a denunciar fraude a la OEA. Y lo atajaron en la ONU, creo. Fue a denunciar fraude, derrotado con más de 1 millón de votos en el 2016. Y se atrevió a hablar de fraude. El PLD, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha aceptado de manera humilde, de manera además respetuosa del derecho de la gente, respetuosa de la democracia, ha aceptado los resultados de la Junta Central Electoral, con todo, y que si Participación Ciudadana se pone a buscar bien, va a encontrar gente del PRM comprando votos, porque yo los vi. No me los tienen que decir, y cédula y cosas de esas. Mire, cuestión que es un disparate. En Boca Chica, para mí eso no tiene ningún significado. Eso es un abuso de la ignorancia de la gente, desde luego. Pero ellos sí que viven diciendo que todo el mundo compra votos, que ellos no compran. Pero hay un elemento. Yo no quería tocarlo por lo sensible del contexto, pero ya que usted arrancó, vamos a tocarlo. Lo primero es que yo valoro mucho los valores, o sea, valga la redundancia. Una persona que tenga un alto principio de la moral y la ética, yo creo que es el primer requisito si quiere servir a su primer organismo, que es la familia, y a su segundo organismo, que es su comunidad. Y hablo de organismo en el sentido ostosiano, porque era Hostos que hablaba de que la sociedad él la veía como un órgano, una teoría organicista, y básicamente Hostos venía familia, municipio, provincia, y así iba subiendo. Y lo digo porque si usted no tiene una moral social, como se llama ese libro, por cierto, usted no tiene eso, usted a la hora de usted meterse en política va a ser mensaje desafortunado
como el que hizo la señora Josefa Castillo, diputada de la República, por lo tanto diputada mía también y de todos los dominicanos, diciendo que el coronavirus era un invento. Usted puede ver lo desacertado que puede ser un líder político cuando comienza a decir que una situación de pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud es un invento. O sea, nosotros no podemos, al margen de las diferencias, plantear cosas así. Segundo, plantearon que el Partido Revolucionario Moderno, a quien yo felicito porque ganó y consiguió muchas alcaldías, y eso es loable en una democracia que ellos dicen que no existía, se demostró que sí existía, que sí existe, como claro, siempre ha que existido, no hay dictadura, hay y que se democracia. reconocieron los resultados. Claro, por sí, ejemplo, porque... quiero señalarle algo que no pasó, como usted dijo, cuando el presidente Medina ganó con un 62%, que no lo felicitaron y no le pusieron su programa de gobierno a disposición. En el caso de Domingo Contreras, un gran técnico y gran gestor municipal, biólogo, que con Francis Jorge hicieron un magnífico programa de gobierno, que yo sigo diciendo que era el mejor programa de gobierno para una ciudad. Lo primero que hacen es que felicitan a Carolina, que es una gran mujer, y le ponen el programa de gobierno municipal a su disposición. O sea, lo primero que hace Domingo Contreras y Francis Jorge es ponerle ese programa de gestión municipal al servicio de esta gestión que ganó, porque lo que se trata es del país. Entonces, nosotros la felicitamos, pero sí hacemos la crítica a un líder opositor que dice que ganaron con un 80%, dijo uno, y otro dijo que se iban en primera vuelta, como demostraba eso. Y como dijo ayer el señor Gonzalo Castillo, no se gana la primera vuelta, sino con el 50+1. Claro. Entonces, si usted no dice la verdad, usted no tiene el primer elemento para usted involucrarse en política, que es actuar con una moral. Hay que felicitarlos, o sea, se demuestra que en algunos lugares se requirió un cambio, o que el pueblo lo pidió, o que fue influenciado, lo que sea, pero decir eso, a decir que se ganó con más de un 50-1 es mentira, porque los números están ahí. La diferencia apenas es de un 2 o un 3%, no llega a un 3, es de un 2. Y estoy siendo conservador porque todavía no se han acabado el escrutinio, que lo querían manual, yo lo quería digital, pero ya ustedes saben lo que pasó, lo que pasó ahí, y me voy a referir solamente a una encuesta, a esa encuesta que usted mencionó, que decía que el 30% del voto del PLD se había visto afectado por toda esa campaña que en un momento decía que el PLD había sido el autor del sabotaje. Entonces, fíjese cómo esa misma encuesta, que te da un porcentaje de un 52, baja 10 puntos cuando su margen de error era de un 3. Si su margen de error era de un 3, podía ser 55 o podía ser 48, pero me bajó un 42. Te da a entender lo poco científico que fue esa muestra o lo poco variable por el contexto que se vivía. Y yo creo que hablando con la verdad, al margen de las diferencias, al margen de quién gane, uno contribuye a política. Por eso yo felicito tanto a Domingo Contreras como a Gonzalo Castillo, que hablando con la verdad presentaron números. Y asimismo felicito al PRM, pero les exhorto que esta nueva gestión que van a iniciar en muchos de esos gobiernos locales lo hagan apegado a la verdad y a la ética, porque no se trata solamente de ganar, se trata de construir. Si usted llegó con mentiras y cuando llega, en vez de construir, quiere echar las cosas para atrás, nosotros como colectivo vamos a perder. Entonces, en ese sentido, quiero resaltar eso que usted dice del voto del campo. Y una última acotación, y es que ese discurso que se ha comenzado a colar en algunos sectores urbanos, que yo lo oí también, usted lo oyó con esa tesitura, yo lo oí con uno más denigrante, diciendo que eran los chopos que votaban por el PLD. Sí. Entonces, los chopos y los campesinos, y yo le dije... Esos sí son los pichones de dictadores. Ustedes, claro, esos son eso es una estigmatización social inaceptable en un país que no puede vivir una fragmentación. Claro. Nosotros no es para vivir una fragmentación, todo lo contrario, es una unidad y una cohesión en base a un programa político. No venir a decir que los del campo son chopos y que los marginales son chopos y que el PLD vota en los marginales. Entonces, por ejemplo, alguien me dijo que nosotros ganamos el distrito en Villamella porque ahí era que estaban los negros. Ajá. Entonces, usted dice, pero ven acá, o sea, usted me va a rebajar el debate político a decir que los pobres están ahí, que son los pobres que votan por el PLD. O sea, no se trata de una división y una fragmentación social, se trata de un programa político que lleve a República Dominicana hacia el desarrollo. Y es evidente que Villamella, donde hay un metro,
que ha sido una solución de transporte Claro. colectivo histórica y donde se ha atendido proceso de marginalidad, nosotros ganáramos la alcaldía. Así es. Aquí nosotros tampoco fue que no sacamos nada, sino que hubo una disputa, pero por ejemplo, como usted señalaba en Santiago, Santiago es una sociedad o es una ciudad que siempre se ha caracterizado en República Dominicana por decir que era el único germen de burguesía que podíamos tener. Se hablaba del grupo del Cibao. Y ese grupo del Cibao se decía que era elitista. Su historia es que ahí se dedicaban a la venta de tabaco y en los demás lugares uno era el corte de madera y el otro era los atos. Entonces los que tuvieron mayor desarrollo siempre fue en el Cibao y los que eran elitistas eran en el Cibao. Entonces ese discurso también es inconcebible porque en el Cibao, en Santiago, la ciudad corazón, gana el PLD, que es el segundo núcleo poblacional más grande de República Dominicana. Después de Santo Domingo sigue Santiago y gana el PLD. Entonces no comiencen a tergiversar para crear un contexto que ustedes les saquen beneficio de que ya ustedes ganaron en primera vuelta, de que se demostró ahora y de que cualquier resultado diferente es inconcebible, que es por ahí que apunta usted decir que ya se ganó con un 80, con un 50, cuando la realidad es un 42. Ahí le faltan 8 puntos para llegar a 50. Faltan 8 puntos para llegar a 50. Es decir, a 50, no a 50 más 1, porque hay que pasar el 50. Es decir, usted tiene problemas serios. Y lo que deberá pasar de aquí a mayo, pues pasará. Pero lo que no debe pasar nunca es el respeto al derecho ajeno. Claro. Eso no debe pasar nunca, nunca, nunca debe pasar. El respeto al derecho de los demás. Y en democracia, el respeto del derecho y el respeto del voto. El voto tiene que ser respetado. El voto no puede tener un valor en un sitio y otro valor en otro. No, señor. Como el ser humano no puede tener un valor en uno y otro valor en otro. Eso es una barbaridad y ahí sí se aposentan los pichones de dictadores. Claro. Ahí se aposentan los pichones de dictadores que creen que a través de esto van a imponer una dictadura. Una dictadura. Ellos sí quieren imponerla. La dictadura de sus ideas. De sus ideas. Y la dictadura de sus concepciones, de sus y de sus deseos, porque además esos son deseos, esas son opiniones. Usted no puede imponer sus opiniones de esa manera. Y son opiniones denigrantes. Cuando usted degrada a una persona en función de su condición social, es denigrante. Usted está cometiendo un abuso, un atropello. El peor atropello que se puede cometer contra la democracia, que es el atropello contra el voto. Y contra la dignidad. Puede usted contra decir que hay votos de chopo y votos que hay gente que no lo son. Es una cuestión que usted concebirlo es peligroso. Ese es el fruto de 285 visitas sorpresas que se han hecho al campo. El campo agradece. El campo, el pueblo de los campos y el pueblo de los pueblos del interior del país, porque el PLD ganó también cerca de la mitad de todos los municipios. Cerca de la mitad, están ganando realmente 10, 12 más. Es más o menos esta misma tendencia. Pero mire, esto que se plantea, por ejemplo, ahí. El Distrito Nacional, ¿quién es el alcalde actual del Distrito Nacional? Es el PRM. El PRM. Entonces claro. No se perdió, se perdió. No se ganó, pero no se perdió. Ya eso estaba en manos del contrario. Pero me voy a ir a Santo Domingo Oeste. ¿Quién es el alcalde de Santo Domingo Oeste? Francisco Peña. Es de un partido aliado. Es del PRD, pero llegó con el PRD cuando era PRD, PRM, PPH. En ese periodo. Él llegó, después hubo una mutación ahí y se apoyó como aliado, pero no era el PLD. Segundo, la única que perdió realmente el PLD fue Santo Domingo Oeste, que era la única que tenía. Entonces, cuando usted plantea, no, que ya perdió el oeste, perdió el distrito, no teníamos el distrito, realmente era un partido aliado que tenía el oeste y perdimos uno de los municipios que componen el Gran Santo Domingo, pero ganamos también el Santo Domingo Norte. Entonces, cuando se enfoca así, que se dice, perdieron 3, no perdimos ni el distrito, perdimos uno. En realidad, la alianza, bueno, pues sí, podría decirse que se perdió con nosotros. Claro. Pero la realidad usted no la puede analizar de la manera que a usted le dé la gana. Eso no es verdad. Y desde aquí nosotros vamos a exigir el respeto. El respeto a los votos
de todos. De todos. Vamos a respetar los votos de todos. No solamente vamos a respetar los votos del que se cree que barrió, porque no barrió. Esto no dice que usted barrió. Esto no dice que usted barrió. Óigase bien, póngase en su contexto. Pero fíjese un escenario... Esto dice que hay dos fuerzas parejas en la sociedad dominicana. Pero fíjese una cosa también. Cuando usted ve el efecto, y me acuerdo, creo que la anécdota le dicen que es del general Francisco Franco, ese dictador español, que decía, cuando le preguntaban que cómo era que ganaba, él decía que eran sus quintas columnas que lo ayudaban, refiriéndose a los infiltrados del otro bando, en el caso de los republicanos, que él tenía un grupo de infiltrados, él logró unir a los carlistas, los monarquistas y un grupo bajo la Falange contra los que querían la república en España, y él decía que tenía una quinta columna. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, hay que recordar que estamos hablando de un partido que sufrió un sabotaje de su expresidente de la República. Comencemos por ahí. Claro. Que se llevó una parte importante de su dirigencia y que esa dirigencia hizo una alianza político-electoral con el PRM. Claro. Donde hay candidatos como el señor Bauta, como el señor Franklin Rodríguez, el amigo Franklin Rodríguez, y muchos otros a nivel municipal. Que fueron PLDistas. Que fueron PLDistas y que confundieron. Pero yo en mi recinto de votación, otra vez volví a ver, los vi antes, los vi ahora, seguidores del doctor Leonel Fernández, haciendo campaña abierta, además abierta por Carolina, seguidores del doctor Leonel Fernández, votando por el PRM abiertamente aquí en la capital, porque Leonel Fernández sustrajo los votos del PLD. Una parte, lo que pasa que no la que él creía. Exacto. Entonces ahí se vio que a pesar del sabotaje está eso. ¿Y qué yo quería señalar con eso? Usted dice hay dos fuerzas parejas, pero hay un porcentaje importante de esa fuerza del pueblo que ya está rondando creo que un 5% en la votación general. ¿Y ese 5% de quién es realmente? No es del Partido de los Trabajadores Dominicanos. No es de ellos. Nunca llegaron a eso. Entonces, cuando usted comienza a ver eso, sumado a los otros votos que hay el PRM, le da que el voto duro que se está expresando en esa realidad no es duro. Que el que sí tiene un voto duro ahí es el PLD, claro, que a pesar de todo eso, se mantiene en un 40.96, a pesar de un sabotaje donde se le pegó una campaña de descrédito, a pesar de un movimiento ciudadano que surgió con razón por la indignación que generó lo que pasó, pero que se le pegó al PLD, sin ser el PLD, cuando se acaba de demostrar que es el más perjudicado de lo que pasó. Entonces, ese 41% casi, 40.96, te evidencia un voto duro. Por el otro lado, te evidencia la necesidad que tiene el PLD de recuperar la confianza de una parte de su electorado que se ha dejado confundir y está con el expresidente Fernández, y de sectores que realmente se quedaron en su casa, porque hay que también reconocer que muchos PLDistas, en medio de una pandemia mundial, aunque aquí no haya una situación catastrófica, en medio de unas elecciones municipales que nunca han llamado a la gente a votar, se quedaron en su casa. Entonces hay que saber leer el escenario. Al final, vuelvo y repito, al margen de las banderías políticas, lo importante es que gane la democracia, pero hay que saber que la democracia no se trata de un condicionamiento previo para hacer que cualquier resultado de la expresión genuina del voto sea cuestionado. Claro, ¿no? Y sobre todo tiene que quedar claro que la democracia se cimenta sobre la expresión del pueblo, y esa expresión se manifiesta en votos, y los votos tienen que ser respetados. Nosotros tenemos que exigir el respeto de todos los votantes, de todos los partidos, porque no hay voto más que valga más que otro. No, señor, no, señor. Los votos que están expresados ahí son expresión del pueblo dominicano, del pueblo que vota, y hay que respetar. Eso hay que respetarlo, claro que sí. Se nos acabó el tiempo, pero quédense ahí en el canal 4RD para que, bueno, disfrute de nuestra programación, y esta noche, por aquí mismo, el discurso del presidente Danilo Medina a las 8 de la noche. No se mueva de ahí.